Bueno, María Mayán nos cuenta, porque es docente de historia, este día tan importante que es el natalicio de Artigas, quién es Artigas, un poco de historia, así que me parece súper oportuno que una persona como ella con mucho conocimiento nos comparta a nosotros esa información. Buenas tardes. Es para mí un placer estar nuevamente en el programa, agradezco mucho la invitación, principalmente en esta ocasión cuando se trata de conmemorar una fecha tan importante como el natalicio de José Artigas, ¿no? Como le gusta decir a algunos orientales, el cumpleaños de Artigas. Que en realidad, bueno, yo creo que festejar cumpleaños es para los que están vivos, ¿no? Festejamos cumplir años de vida, pero en esta ocasión podemos hacerlo válido porque si hay una figura que todos mantienen viva a través del recuerdo, es la de Artigas. Viste que cuando es nuestro cumpleaños, las madres tienden a repetir todos los años la misma historia, ¿no? Sobre cómo eligieron el nombre o lo dificultoso que fue el parto. Bueno, no tenemos a la madre de Artigas para que nos cuente de ello, pero sí a los historiadores, ¿no? Que han reconstruido algunos aspectos de la vida del jefe de los orientales antes de que se sumara la Revolución Oriental, que es desde el momento en que la historia más lo registra, ¿no? Y ahí es todo su ideario, en el cual no me voy a detener hoy, porque hoy vamos a hablar de algunas anécdotas que hacen a su vida personal, ¿no? A la Artigas de carne y hueso. Entonces, bueno, recordemos que cuando Artigas recién aparece, digamos, en nuestra historia, ¿no? Como héroe, ya tenía 47 años, era un veterano para la época, pero sin embargo, los historiadores han tratado de reconstruir un poco cómo ha sido su vida antes. Entonces, bueno, cada 19 de junio se conmemora el cumpleaños y el santo de Artigas, porque recordemos que según la tradición cristiana, también era común, era frecuente poner uno de los nombres correspondientes al santo que le tocaba ese día, ¿no? Entonces, en el caso de Artigas, se llamó José, por su padre Martín José, y Gervasio, porque ese día, el 19 de junio, coincidía con la conmemoración cristiana del santo Gervasio, que en realidad no eran santos, eran mártires, Gervasio y Protasio, dos mártires italianos. Entonces, bueno, tomaron el nombre de Gervasio para llamarlo de esa manera. Fue el tercer hijo, ¿sí? Del matrimonio de don Martín y doña Francisca, que tuvo ella 6 partos más, pero bueno, solamente sobrevivieron 3 de sus hijos. Nació en Montevideo, en la casa de sus abuelos paternos, lo bautizaron a los 3 días, imagínense con el frío que haría en pleno junio, el agua fría, ¿no? En esa cabecita que también, ¿no? La gente de la época tenía otra resistencia al frío. Llegó a la escuela recién, empezó la escuela recién a los 9 años, fue a la escuela de los padres franciscanos, y ustedes se preguntarán, bueno, ¿qué se aprendía en la escuela en esa época? Fundamentalmente religión, gramática, matemática, lengua, ¿no? Fundamentalmente saber leer, escribir y las matemáticas. Y también uno se puede preguntar a qué jugaba Artigas, ¿no? ¿Qué juegos había hace 200 años atrás? Bueno, una especie de bochas o bolos, también estaba el valero, el trompo, intercambiaban estampitas, así como hoy los chicos intercambian figuritas con los jugadores de la Copa América. Bueno, en el caso de Artigas, en la época de Artigas, en la época colonial, era común, era frecuente intercambiar estampitas de santos, ¿no? Y también más adolescente empezó a jugar a la taba, se dice, cuentan algunas historias. De adolescente se va a la estancia de sus abuelos en el Sauce, más de 2.800 hectáreas en donde se cree que dominaba muy bien el caballo y que eso lo había heredado de su madre, ¿no? Según cuenta Isidoro de María, la madre de Artigas, era muy buen jinete y ya siendo un poco más adulto se dedicó al comercio de cueros, al contrabando, pero el contrabando era una práctica corriente en la época. Así, bueno, recorrió todo el litoral hasta las Misiones, zona que le despertó gran interés y afecto. Bueno, no olvidemos que se va a ir justamente al norte cuando se exilia en el Paraguay.
y al parecer vivió algunos años en Soriano, donde tuvo uno de sus primeros grandes amores, Isabel Sánchez, con quien nació su primer hijo, tuvo su primer hijo, Manuel. Pero como ya todos sabemos, e incluso hay un libro que habla sobre eso específicamente, Artigas tuvo varias mujeres, pero también tenemos que pensar que era, bueno, un líder carismático, buen bailarín, de buen porte, tenía un encanto personal que atraía y seducía a todo su alrededor, ¿no? Como dice Ana Ribeiro. Y bueno, tuvo una sola mujer legal, que fue Rosalía, su prima con la que se casó. Con ella tuvo a su hijo José María, y después, bueno, nacieron 2 niñas más que fallecieron a los pocos meses. Seguramente eso desestabilizó mucho emocionalmente a Rosalía, por eso siempre hay como en algunas cartas cierta reflexión, digamos, de Artigas compadeciéndose, ¿no?, de la situación de Rosalía. Y así llegó a tener, bueno, después 13 hijos más que se le contabilizan, con alrededor de 7 mujeres. Cuando tenía 33 años, ingresó en el cuerpo de Blandengues, escapando un poco de la justicia, ya que había salido un indulto para los contrabandistas, pero ya en el año 1811 lo encontramos liderando la Revolución Oriental. Ahí ya se lo conoce como el jefe de los orientales. Y en el marco del éxodo hay una anécdota muy interesante que compartía el profesor Carlos de Masi, historiador muy reconocido, en una radio de Montevideo el año pasado cuando comenzó la pandemia. Y él contaba, por ejemplo, que Artigas había sido uno de los pioneros en el movimiento a favor de las vacunas, porque estando en el éxodo, imagínense, más de 10.000 personas, ¿no?, en el campamento de la Yui, temía un brote de epidemia, ¿no? Y la epidemia más frecuente en esa época eran las de viruela. Entonces Artigas mandó pedir vacunas contra la viruela, que llegaron en condiciones bastante malas, porque se rompieron en el camino muchos de los frascos. Imagínense si ahora tenían todos los cuidados, las vacunas para llegar a los diferentes centros de vacunación. En aquella época, en carreta, era difícil, ¿no?, que llegaran en condiciones. Sin embargo, ya hay una preocupación de Artigas por las vacunas que después se repite más adelante durante el gobierno de la provincia oriental. Bueno, ahí vemos una faceta de Artigas que capaz que no es muy común. Después de su muerte, Artigas tuvo que superar varias leyendas, ¿no? La leyenda negra, que se impulsó desde Argentina, que se lo consideraba el peor de los criminales, traidor. Y después, bueno, en el siglo XIX, a fines, 1880, aparece la leyenda rosa, dorada o celeste, ¿no?, en donde ahí se trata de recuperar su figura, pero ya se lo exalta demasiado, digamos, considerarlo casi como un héroe épico al estilo de los griegos, con superpoderes, y se lo levanta demasiado al bronce. Más recién, digamos, a mediados de la década del 20, del siglo XX, no de la década del 20, a mediados del siglo XX, que algunos historiadores empiezan, bueno, a recuperar el Artigas de carne y hueso, con defectos y virtudes, como todos tenemos, a recuperar sus ideales de justicia social, con una auténtica visión integradora rioplatense. Y ese Artigas que se bajó del caballo de bronce y que camina entre nosotros es al que tendríamos que escuchar más. Entonces por ahí viene un poco el mensaje que quería transmitirles. Muchas gracias por este espacio y bueno, siempre son importantes estas fechas para no olvidar a dónde pertenecemos. Gracias.